estaba Santa María, Reina del Cielo y Señora del mundo, sufriendo junto a la cruz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la de Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Señor, hermano mayor y junta de gobierno de esta que es ilustre, fervorosa y salesiana hermandad y cofradía de nazarenos, de nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos y San Juan Bosco, hermanos todos en el Señor. Queridos hermanos, os recuerdo que ayer, a la luz de la palabra que el Señor nos regalaba en esta Eucaristía, veíamos cómo el nacimiento de Cristo había sido el foco, la luz, el acontecimiento que había marcado la vida de la Virgen para siempre. Y también considerábamos que para ese acontecimiento, para ser Madre de Dios, Dios había llenado a la Virgen de toda clase de gracias, de virtudes del cielo. El Señor la había colmado, la había hecho pura, inmaculada, sin mancha. Y también, hermanos, considerábamos que también para nosotros el nacimiento de Cristo, Cristo en sí, para nosotros es una luz, y una luz que nos recuerda, queridos hermanos, la primera vocación para la cual hemos sido creados y hemos sido hechos, que no es otra, queridos hermanos, que ser santos. Fijaros que todos los cristianos, todos los discípulos de Cristo, todos los devotos de la Virgen, decíamos ayer y os recuerdo hoy, tenemos que tener esto muy presente. Hemos sido creados para ser santos en nuestro día a día, no pensando en estos santos que se nos proponen con gran altura, sino como dice el Papa en esa carta que nos ha regalado antes del verano, alegraos y regocijaos se titula, ser santos de todos los días, en el trabajo, en la familia, vivir según Cristo y poniendo a Cristo en medio. Pero nosotros, queridos hermanos, cuando escuchamos estas palabras, muchas veces pensamos que qué bonitas son. Muchas veces cuando los curas hablamos y cuando decimos cosas, o escuchamos la palabra de Dios y decimos cosas muy iluminadas de lo que el Señor nos dice, muchas veces se nos acercan gente que nos dice, Rafael o Padre o como nos llamen, qué bonito lo que usted dice, qué hermoso lo que usted dice, pero qué difícil. Qué bonito, queridos hermanos, es considerar en nuestra vida que tenemos que vivir según Cristo, que tenemos que ser santos, ser mejores cada día, poner a Cristo en medio. Qué bonito, queridos hermanos, es escuchar que los que queremos a la Santísima Virgen tenemos que ser los mejores y los más buenos del mundo, porque la Virgen fue así, de esa manera. Pero cuando tú lo reflexionas en verdad, cuando tú lo piensas en serio, cuando tú te planteas estas cosas con profundidad, no de una manera ligera, tú recapacitas y dices esto. Qué bonito es, pero qué difícil. Y nace la dificultad en todo esto. Y esto de la santidad ante la dificultad, esto de ser mejores personas o mejores discípulos del Señor ante la dificultad, se va menguando y muchas veces, queridos hermanos, muchos hermanos nuestros que comparten nuestra misma fe, ante esta llamada y ante la dificultad que le acompaña, pues tienen, queridos hermanos, un discurrir muy sencillo. Meten esta vocación, meten esta llamada, o incluso su propia fe, aunque estén cargados de tradiciones cristianas y tradiciones católicas, meten todo esto en un cajón para que no moleste.
La dificultad molesta. Pero hermano, yo creo que a los cristianos de este tiempo que nos ha tocado vivir, que no es ni mejor ni peor que otros, es el que nos ha tocado vivir y punto, no solamente tenemos que poner nombre a la virtud y la gracia, a las cosas buenas que el Señor nos da y descubrir para lo que hemos sido hechos y para lo que el Señor nos quiere. Os digo en estos días, ser santos. También, hermanos, le tenemos que poner nombre a la dificultad. ¿Cuál es nuestra dificultad para no ser verdaderos discípulos del Señor? ¿Cuál es, queridos hermanos, el verdadero obstáculo de nuestra vida para no ser como la Virgen, nuestra Madre del Rosario, quiere que seamos? Fijaros, pensemos que hasta la Virgen tuvo dificultades. La Virgen es la primera santa, la más santa, la llena de gracia. Y no piensen ustedes que por esto la Virgen no sufrió, no vivió la dificultad, no vivió, queridos hermanos, los obstáculos que la vida le iba imponiendo. Fijaros, el mismo acontecimiento de la encarnación de Jesucristo en sus entrañas purísimas, ya para ella fue una primera dificultad en todo esto. Madre soltera en aquel tiempo, fíjense ustedes qué contrariedad más grande para la Santísima Virgen. Pero no solo eso, hermanos, sino fíjense a lo largo de toda su vida, la falta de comprensión de muchos acontecimientos de su Hijo. Acordaros de ese acontecimiento del niño Jesús que se pierde y que lo encuentran en el templo y que cuando la Virgen y San José lo encuentran, le dicen: oye, que te llevamos buscando 3 días. Y él dice: bueno, pero ustedes no tenéis que comprender que yo estoy dedicado a las cosas de mi Padre. ¿Cuál es la respuesta de la Virgen? Bueno, si eso se lo dicen a un padre o a una madre, pues posiblemente, si son normales, entre comillas, quizás el niño en cuestión no se escapa de un bofetón. La Virgen se aguanta, lo sufre. ¿Y cuál es la señal del sufrimiento que nos pone en el evangelista cuando nos habla de esto? La Virgen María lo meditaba todo en su interior, lo guardaba todo en su corazón. Eso es, hermanos, una manera muy fina de decir que la Virgen no todo lo entendía y que todo lo llevaba con paciencia y con mansedumbre. Pero fíjense ustedes lo que tuvo que sufrir la Virgen de críticas, de prejuicios hacia su Hijo Jesucristo, incluso hacia ella misma. Pero fíjense lo que tuvo que sufrir la Virgen cuando contempló a su Hijo acusado, vilipendiado, cuando vio a su Hijo en la cruz. El Evangelio de hoy, la mayor dificultad para una madre, ver a un hijo asesinado, acribillado, muerto, como un criminal sin serlo, en una cruz, por los mismos que un rato antes o días antes le habían dicho: Hosana al Hijo de David. Fijaros qué frustración, qué sufrimiento. Ella había contemplado cómo el pueblo había gritado el Domingo de Ramos: ¡viva el Hijo de Dios! Pero también tuvo que contemplar atónita cómo el Viernes Santo escuchaba esas palabras de crucifícalo, crucifícalo, por el mismo pueblo. Y es que estos no son sufrimientos, y es que estos no son obstáculos en los cuales la Virgen María, como mujer, como madre, como esposa, podría haber renegado de toda aquella historia que Dios le había planteado. Es que la Santísima Virgen, y me perdonan ustedes también la expresión, no tenía derecho al pataleo ante tanta historia incomprensible que Dios ponía en su camino. Pues fíjense, pues sí, pero no lo hizo. No abandonó el camino, no abandonó la senda. Y os decía antes, por una cuestión sencilla, por una cuestión muy práctica. Como decían los evangelistas, todo lo meditaba, lo guardaba en su corazón. María descubrió en esos obstáculos, queridos hermanos, por medio de la fe, un motivo de superación. Y no dejó su fe a un lado del camino, todo lo contrario, la dificultad la animó a seguir adelante, a seguir buscando y a seguir encontrándose con su Hijo Jesucristo, con el Dios que para ella era la felicidad y la alegría. ¿Cuántas dificultades tenemos nosotros para vivir la fe?
¿Cuántos obstáculos encontramos, queridos hermanos, nosotros para vivir eso de ser discípulos de Jesucristo? Yo no digo auténticamente ni perfectamente, porque la perfección solamente la tiene Dios. De ahí para abajo, pues fíjense ustedes lo que cabe. Pero ¿cuántas dificultades tenemos? Yo creo que podemos resumir todas las dificultades en dos realidades. La primera, las nuestras personales. Tenemos pecados. El pecado no ha dejado de existir. El pecado es una realidad, queridos hermanos, que atormenta y que hunde a la persona, que la somete en la oscuridad. Y cada uno sabe de sus miserias, de sus soberbias, de sus incoherencias, ya no solo con Dios, sino con uno mismo. ¿Cuántas veces faltamos a nuestros principios, guardando estos principios en un cajón? Estos son mis principios, dicen, ¿no? Y si quieren, y si no les gusta, compramos otro. ¿Cuántas veces nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra miseria sale de nosotros de una manera tal que nos impide vivir esta realidad creyente en nuestra vida? Como os digo, cada uno sabe del pie que cojea. Por tanto, no hay que ahondar ni profundizar más. Cada uno lo sabe y cada uno también sabe lo que provoca. Pero también, queridos hermanos, no solamente lo que nace de nosotros, también lo que nos viene de fuera. Es verdad que no vivimos en un mundo pues creyente. Tenemos que asumirlo así. Hemos asumido que nuestro mundo ya no es cristiano. Hemos asumido que nuestra sociedad ya no tiene a Cristo como principio y fundamento. Bueno, habría que preguntarse si lo tuvo en algún momento seriamente, pero ahora desde luego sí que no. Queridos hermanos, nos hemos dado cuenta de que nuestra fe no es una simple tradición o no es un mero acto social. Mire, hubo en Sevilla un cardenal Ilundain, él era vasco, y también puede ser que se le juntara un poco esto por lo que él decía cuando veía a Sevilla en sus tradiciones, sobre todo las hermandades. Fue poco amigo de las hermandades, hizo varias cosas que son muy llamativas. Por ejemplo, prohibió los costaleros y obligó a todas las hermandades a ponerlas a ruedas. No comprendía el mundo del costal, por poner un ejemplo. O tampoco le gustaban las velas en los pasos y obligó a todo el mundo a poner bombillas en los pasos, bombillas de luz eléctrica. Un hombre peculiar. Bueno, este hombre yo creo que decía algo que dentro de su extravagancia, por llamarlo de alguna manera, yo creo que tenía parte de razón, ¿no? Él decía, Sevilla es muy católica, pero no es cristiana. Sevilla es muy católica, pero no es cristiana. Y tú puedes preguntarte, bueno, ¿qué diferencia hay, no? Que sea católico, cristiano, nosotros decimos que es lo mismo. Bueno, este hombre decía que Sevilla era mucho de tradiciones, muy tradicional, y yo añadiría tradicional para lo que quiere, ¿no? Es muy tradicional, pero a la hora de vivir la fe verdadera en Jesucristo, pues como todo tiene sus deficiencias. Nosotros deberíamos de caer, y sobre todo los que nos movemos en estos círculos, deberíamos de caer en eso. Que nuestra fe no es una simple tradición, no es una simple fiesta, no es una simple costumbre, ni es un simple sentimiento. Todo lo dejamos para ese fuero de lo sentimental, lo que te hace llorar, lo que te hace... La fe, queridos hermanos, es algo más. Y es verdad, queridos hermanos, que este mundo nuestro nos invita a vivir la fe de esa manera. De una manera light, todo es light. Cuando vamos a los supermercados buscamos todo lo que tenga cero, mientras más cero mejor. Yo, por ejemplo, la Coca-Cola, mientras más cero tenga la Coca-Cola mejor, más a gusto se la bebe uno. Todo mientras más cero mejor. En la fe también, queridos hermanos, nos están introduciendo por caminos donde mientras más cero tenga, mejor. Mientras más comodidad en nuestras costumbres, mejor.
Mientras más anchura de manga en nuestra forma, mejor. Sin duda alguna. Eso también caza con lo que os decía antes. Mientras menos nos molestemos en movernos de esto también que es moderno, de nuestra zona de confort, mejor. La Virgen María no conoció eso. El creyente no puede conocer esa limitación, aunque la tenga. Ni la debilidad propia ni la debilidad ajena pueden ser dificultades para seguir a Jesucristo por medio de la Virgen. Y nosotros tenemos que luchar. Y tenemos que luchar en una batalla sin cuartel para hacer que nuestra fe se haga valer en nosotros. Y para que tu costumbre, tu tradición, no pase simplemente por venir una vez al año a visitar a la Virgen o al Señor, sino que tu tradición y tu costumbre te ayuden a que en tu corazón y en tu vida diaria esté Cristo y su Santísima Madre siempre, y que te ayude eso a ser santo. No hay dificultad, no hay, queridos hermanos, complejos. Como a la Virgen, todo nos tiene que servir para poner en valor esta fe que Dios nos ha dado y nos ha regalado como el tesoro más grande posible. Un tesoro que ya San Pablo nos dice en una de sus cartas, que es como, nosotros somos como unas vasijas desquebrajadas, unas vasijas de barro, en la cual llevamos un gran tesoro. Hermanos, estamos llamados a ser santos a pesar de la dificultad. Estamos llamados a ser, más que santos, mártires en este mundo que nos llama, nos acorrala o nos somete a los cuarteles de invierno. Estamos llamados, queridos hermanos, a pesar de la dificultad, a venirnos arriba y a vivir de una manera más auténtica lo que nosotros valoramos como importante y necesario: creer en Cristo y tener a nuestra Madre Santísima en el centro de todo. Pues insisto, y todo manchado, iluminado por el Señor y por su palabra. Pidamos pues a la Santísima Virgen María en esta noche, pues que ella nos enseñe a saltar dificultades, a salvar los obstáculos, para que nuestra fe sea cada día más pura, más coherente, más liberada de todo lo que nos impide vivir esa fe. Y de esa forma, sin duda alguna, el que vive desde la fe será mejor persona. Que así sea. In